Con mucha honra ha hablado esta vecina. Es lo que viven muchas vecinas, de otras tantas vecinas que son víctimas. Sí. Y se habla poco en los medios del tema de la violencia de género. Por suerte, el título rimbombante, sí. Luciana, es 8 muertos en el marco de un Sí, incendio intencional, una tragedia. Esto fue un caso más de los que venimos relatando de violencia de género, que como vos bien le das el escenario correcto, es un femicidio. Claro, y no es solamente un femicidio. Ahora se lo vamos a preguntar a Fabiana Túñez, que es la titular de la Casa del Encuentro. Pero tengo entendido, Fabiana, que cuando mueren chicos a propósito de la violencia extrema de género, también son todos femicidios. ¿Esto es Exactamente. así? Son femicidios vinculados. Vinculados a esa mujer que él considera de su propiedad. Pero cuando escuchamos esto, cuando vemos esto, lo que nos enfrentamos es a lo que realmente sufren y padecen inmensa cantidad de familias, de vecinos, de amigos, como vos decías, Facundo. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que seguir esperando para que se tenga en cuenta de que este tema es un tema prioritario? Porque aquí estamos hablando que el año pasado 295 mujeres y niñas fueron asesinadas, que una mujer cada 30 horas es asesinada y que cada 30 horas hijos e hijas quedan sin madre. Entonces, la primera pregunta, que lo decía muy bien la señora, es: nosotros hicimos todo, ya teníamos miedo, ya estaba como parte de la naturaleza de lo que vivíamos. Lo corrían los pibes del barrio cuando aparecía. Exacto. Entonces yo Una digo, cosa insólita. la justicia llegó tarde, el Estado llega tarde. Entonces, ¿qué esperamos para empezar a decir la verdad de lo que está pasando? Y vos, como vos bien decías, ¿sabe qué esperamos, no se Fabiana? habla. ¿Sabe qué esperamos, Fabiana? Seguramente esperamos que se termine la discusión por la inseguridad, que parece ser prioritaria. Y esta también es una manera de que la gente se siente insegura. Pero es que esta es una forma de inseguridad. Muchas veces reducimos la idea de la inseguridad a cuestiones que tienen que ver con el delito urbano, que por supuesto forman parte de la inseguridad. Pero esto también es inseguridad. Es que esto genera más víctimas que incluso el delito de inseguridad en las calles. Porque si vos multiplicás las víctimas colaterales que hay detrás de cada uno de estos hechos y detrás de cada una de las denuncias, yo me pregunto, el Ministerio de la Igualdad, que ha sido tan exitoso en otras partes del mundo, que se decidió combatir contra la violencia de género, ¿por qué no tenemos aquí hoy en la Argentina un Ministerio de la Igualdad que se ocupe de este tema y que además articule y obligue a la justicia a actuar con la celeridad que lleva estos casos? Acá estamos hablando de 8 personas muertas, y que si se comprueba de que fue producto de violencia de género, estamos hablando de muertes que se podrían haber evitado. Y que ellos hicieron todo lo posible para tratar de hacerla, porque no hubo una actitud negligente por parte de nadie. Exacto. Ni por parte de la víctima, que muchas veces es tan difícil de convencer, tan difícil de apuntalar una víctima de la violencia de género, ni por parte del entorno, porque los amigos, la familia, el barrio, como bien decía Facundo, estuvo comprometidísimo. O sea que todos los actores sociales hicieron lo que tenían que hacer, hicieron las denuncias, pero la falla otra vez estuvo por parte del Estado. Y otra vez la pregunta, ¿no?, que sale tangencialmente a esto, es la cuestión del cerco perimetral. ¿Hasta qué punto alcanza el mercado? ¿Cómo lo controlás? ¿Cómo te aseguras de que lo puedan cumplir? Sí, claro. De que se pueda efectivamente respetar. Si sabemos, venimos hablando y denunciando más de una oportunidad, que no funciona el patronato de liberados en la Argentina para controlar qué hacen los presos que tienen libertad condicional. Y pretendemos que el Estado pueda controlar que un violento extremo. Violento, vamos a ver si es que llega, si está, si es que tiene que, violento por todo lo que contó Betty y por todo lo que está claro, si es que es el autor. Si es que tiene que ver con estas 8 muertes, ¿no? Es decir, ahora, el vivir encerrados como todo, vivían, independientemente de que a lo mejor él no fue el que lo haya hecho. Sí. Ellos vivían encerrados, producto de la violencia de género. Pero exactamente. O sea, que indirectamente también está relacionado. Es que esa misma trampa que se armaron para estar seguros fue la que terminó, digamos, por lo que cuenta recién la vecina, no permitiendo el acceso para que entren a sacarlos. Entonces es como una enorme paradoja, tratar de encerrarte para que no entren a matarte, y esa misma, digamos, fortaleza que construís para que no te maten termina jugando en contra a la hora de no permitir a los vecinos rescatarlos. Exactamente. Por eso es que es tan importante, por un lado, obviamente,
que hay que seguir diciendo, que hay que denunciar, que hay que involucrarse, que hay que comprometerse, pero también ha llegado la hora, como bien decía Facundo, que no solamente tenemos que hablar de la inseguridad en términos de inseguridad, tenemos que hablar de estos temas que también nos involucran a cada uno de nosotros y de nosotras cuando lamentamos una nueva víctima más. Entonces, evidentemente, esto que indigna, que es increíble, que ver el llanto de esa mujer por la impotencia, por la bronca, por el dolor, que no haya personas, funcionarios y funcionarias, que realmente se hagan cargo de lo que está pasando, para que de esta manera podamos empezar a discutir en serio políticas que tiendan a prevenir estos temas, pero además a proteger a las mujeres, porque a las mujeres y a los niños y a las niñas no se las protege de una sola forma. Hay que generar una política integral que permita darle protección. Vos, Facundo, le preguntabas recién a esta mujer por qué ella no se iba. Obviamente, ¿cómo se iba a ir? Con la cantidad de hijos que tenía, hijas, ¿a dónde iba a ir? Entonces, ahí es donde tiene que estar el Estado, diciéndole, bueno, si este lugar no es seguro, el Estado debe garantizarle a esa mujer y a esa familia un lugar de seguridad. Ahora, Fabiana, ¿y por qué no se hace? Es tan complejo, es tan difícil, se hizo mucho, se está haciendo, vamos en camino, vamos a hacer un análisis completo, ¿no? de la situación. Este es un tema que efectivamente creo que se discute solamente cuando hay una tragedia en los medios, y ya di mi opinión respecto al tema de la inseguridad y esto, pero también se hizo mucho, ¿no? Se ha hecho mucho, se ha avanzado en términos legislativos, se ha avanzado en términos de dispositivos, se ha avanzado en algunas políticas públicas, pero el problema central es que para vos poder diseñar una política de prevención, asistencia para la erradicación de la violencia, sí, lo podés hacer en términos federales. Y esto es lo que falta. Falta una decisión política mayor de tomar a este tema, y ahí sí los medios, ustedes, pueden ayudar y mucho, porque a veces esto termina siendo una noticia que aparece hoy y que mañana pasa a ser otra cosa más. La realidad es que este es un tema que tiene que estar en forma prioritaria en la decisión y en la discusión política de políticas públicas. Nosotras nos preguntamos como ONG muchas veces, ¿por qué no nos sentamos en una mesa a diseñar un plan nacional para que abarque todo? Fabiana, porque este tema todavía no es un tema electoralista. Cuando este sea un tema electoralista y los políticos detecten, y me refiero a todos los políticos, oficialismo y oposición, detecten que con este tema pueden sumar votos, posiblemente allí estén proponiendo alguna que otra idea. Si no, es factible que no le den mucha importancia. Como también se trata en Argentina el tema de la inseguridad, de manera completamente electoralista. Lamentablemente, esto hay que decirlo de esta manera. Sí, es lamentable. El tema es que yo comparto con vos tu opinión. La realidad es que tenemos que entender que este, además de ser como tantos otros temas, es un tema que no lo podemos medir en términos electorales. Lo tenemos que medir en tanto y en cuanto una sociedad libre de violencia de género. Entonces, yo me indigno, pero a su vez, como me indigno, también sigo abogando porque los políticos y las políticas y los funcionarios judiciales entiendan que no hay que minimizar este tema y que hay que asignar todo lo que haya que asignar para mejorar la política pública. Fabiana, hoy en día, ¿cuáles son los proyectos que hay en danza como para acercarse un poco a esto que proponías? Bueno, dentro de lo que es la ley 26485, que es la ley de violencia, que es una muy buena ley, lo que falta reglamentar y llevar adelante es el Plan Nacional de Lucha para la Erradicación de la Violencia de Género. ¿Y qué tal sería este plan? Que contempla programas integrales de asistencia directa a la víctima, de prevención, y a su vez también prevé dentro de este plan nacional la posibilidad de asignación económicas temporales para mujeres víctimas de violencia que todavía
no está instrumentado. Si bien hay algunos lugares que lo tienen, pero no como tales, sino que se le da una asistencia social, pero no específica, la realidad es que diseñar este programa nacional, donde nos sentemos todos los sectores, la justicia, los estados, las ONG, todas las personas que estamos involucrados en la lucha cotidiana contra este problema, porque esto que veíamos recién, nosotras en la Casa del Encuentro, lo vemos todos los días. Es cotidiano. Esto no es algo. Entonces yo le diría a mucha gente y a muchos funcionarios y funcionarias que nos acompañaran un día en nuestro trabajo y que acompañen a las víctimas una semana de sus vidas después de que la mujer hace la denuncia y hace la perimetral. Para saber cómo es la vida para saber qué es lo de que estas pasa. mujeres. Muchísimas gracias, Fabiana. Gracias a Vamos a seguir con el tema. Seguimos con información de último minuto.